Resolución de triángulos oblicuángulos. Estos triángulos son la mayoría de los triángulos que vamos a encontrar. Generalmente tienen un ángulo que es mayor que 90 grados. ¿Okay? Al igual que en todos los triángulos, la suma de los ángulos internos, alfa, beta y gamma, debe dar 180 grados. Esta es una ayuda, sobre todo si conocemos dos de ellos, podemos despejar el otro lado, el otro ángulo, perdón, y saber cuánto vale. Para estos triángulos vamos a contar con la ayuda de la ley de los senos, que establece que las razones entre el seno de un ángulo y el lado opuesto son proporcionales entre sí. Y el teorema del coseno, que establece que cualquier lado de un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? Cualquier triángulo, en líneas generales, el cuadrado de ese lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman esos dos lados entre sí. Fíjate que aquí estamos hablando de A y B, y el ángulo que forman A y B es gamma. Mira, este es el lado A y este es el lado B, y el ángulo que forman ellos dos es este gamma. Es decir, si tú vas a buscar el lado C, debes conocer el ángulo opuesto. ¿Ok? Y así igual pasa con A. Por ejemplo, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2B por C por el coseno del ángulo que forman B y C, que es alfa. El lado, estás calculando A y debes tener el ángulo alfa. Aquí estamos calculando el lado B, y ¿qué ángulo tenemos? El ángulo beta. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplito aquí rápidamente en este problema. Este problema está en las fotos que les pasé por Classroom. Dice, dos balsas A y C se mueven en línea recta desde un punto B, de tal manera que la recta sobre la que se mueve la balsa C forma un ángulo de 42 grados con la balsa, con la línea, perdón, por la cual se mueve la otra balsa. Es decir, la que se mueve, la C, forma un ángulo de 42 grados contra la línea que se mueve la balsa A. Dice, cuya velocidad es el doble de la otra. Determine la distancia que separa las balsas cuando C se ha movido 1,5 kilómetros. Fíjense ustedes que el dato interesante, los únicos dos datos que nos dan es que la velocidad de una es el doble de la otra. Si parten al mismo tiempo, cuando esta recorra 1,5 kilómetros, la otra debe haber recorrido 3. Tenemos el ángulo que forman. Ahora fíjense en un detalle. Este vértice es C, este lado es C minúscula. Este vértice es A, este que está aquí, este lado es A minúscula. ¿Cuál me falta? B, y coincide que el vértice opuesto sea B mayúscula para el lado este. Si nosotros aplicamos el teorema del coseno a esa expresión, deberíamos escribir que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de A por C por el coseno del ángulo que forman A y C, y es ahí 42 grados. Entonces, B al cuadrado sería A, bueno, 3 kilómetros elevados al cuadrado más 1,5 kilómetros elevado al cuadrado menos 2 por 3 kilómetros por 1,5 kilómetros por el coseno de 42 grados. O sea que B al cuadrado va a dar 9 kilómetros
kilómetro cuadrado menos 2,25 kilómetro cuadrado menos 2 por 3 por 1.5 por coseno de 42 grados. Esta cosa da 6,68 kilómetros cuadrados. La resta de estas cositas es 9 menos 2.25 menos 6.68 da 0,07 kilómetros cuadrados. Y B sería la raíz cuadrada de 0,07 kilómetros cuadrados, es decir que B valdría 0,26 kilómetros. Aquí ya tenemos este valor de aquí. Otro ejemplo lo tendremos más allá. Veamos. Resolver el triángulo DEF. Fíjate que igual que en el caso de los triángulos rectángulos, para saber cómo podemos nosotros resolver un triángulo, tenemos que saber todos los elementos de él. Es decir, los tres lados y los tres ángulos internos. Aquí solamente tenemos puros ángulos. Digo, puros lados. Nos faltan los ángulos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle letras a esto. Tita, el ángulo pi y el ángulo alfa, por decir algo. ¿Ok? Entonces, si decimos, si tenemos esto así, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esta eléctrica aquí. Esto sería F minúscula, esto sería D minúscula y esto sería E minúscula. ¿Ok? Por los lados que se le oponen. F minúscula, D minúscula, E el lado opuesto. Si aplicamos el teorema del coseno, por ejemplo con E al cuadrado sería igual a D al cuadrado más F al cuadrado menos 2 veces D por F por el coseno del ángulo que formen D y F. D y F forman este ángulo que está aquí, que es el ángulo E. ¿Se fijó? Como sabemos cuánto vale E, D y F, lo único que nos queda por despejar es el coseno de ese ángulo. Entonces, despejemos. El doble de D por E por F, disculpe, doble de D por F por el coseno del ángulo E es igual a D al cuadrado más F al cuadrado menos E al cuadrado. Aquí hicimos un despeje de esta manera. Esto que estaba restando aquí lo pasamos para allá para que quedara positivo, y este término que está aquí lo pasamos para el otro lado. Aquí había quedado sumando, pasó restando. Luego estas cosas tenemos que quitarlas de allí. Entonces el coseno del ángulo E me dará D al cuadrado más F al cuadrado menos E al cuadrado sobre el doble de D por F.